Bien, pues vamos a demostrar que el límite cuando θ tiende a 0 de la función seno de θ entre θ es igual a 1. Antes de nada, a lo mejor a alguien se le ocurre sustituir θ por 0 y al final esto nos sale como la indeterminación 0 partido entre 0 y dice, bueno, pues aplico el L'Hopital, ¿no? Pero ocurre una cosa, al aplicar el L'Hopital, esto al final nos sale que es el límite cuando θ tiende a 0 de la función coseno de θ. Porque la derivada del seno de θ es coseno de θ, la derivada de θ respecto a θ es 1, entonces nos sale esto. Y dice, bueno, pues esto es igual a 1 y ya está demostrado. No estaría bien porque estamos usando el hecho de que la derivada del seno de θ es igual al coseno de θ y para demostrar eso tenemos que utilizar esto de aquí y por tanto estaríamos utilizando lo que queremos demostrar para demostrarlo. En el fondo sería un argumento circular que no nos lleva a ninguna parte. Por tanto, este método no nos vale y tenemos que usar algún otro método. El método que se usa pues es puramente geométrico. Lo primero que hacemos es definir un θ que está en el intervalo abierto 0 pi medio radianes, ¿vale? θ es un ángulo positivo que está comprendido entre 0 y pi medio radianes. Ahora dibujamos un sistema de coordenadas. A este punto lo vamos a llamar O de origen y a otro punto que está aquí lo vamos a llamar P. Ahora, si a P le rotamos respecto a O una cantidad, un ángulo comprendido entre 0 y pi medios, es decir, le rotamos un ángulo θ, pues este punto P pues va a acabar dentro de este primer cuadrante, dentro de este cuadrante de aquí. Por ejemplo, podría acabar por aquí, en este punto Q. Entonces al final tengo un sector circular comprendido entre los puntos O, Q y P. Y aquí hemos rotado el punto P un ángulo θ. Además, los puntos O, P y Q también son los vértices de este triángulo. Y como este triángulo está inscrito dentro del sector circular, tenemos que el área del triángulo es más pequeñita que el área del sector circular. Tendríamos que el área del triángulo de vértices O, P y Q, al estar inscrita dentro del sector circular, es menor que el área del sector circular determinado por los puntos O, P y Q. ¿Vale? Y además, si a partir de este punto P trazo una vertical y después prolongo el segmento de recta que une a los puntos O y Q, pues al final esta prolongación y esta vertical se acaban cortando en un punto R. De tal forma que se me ha dibujado un triángulo rectángulo de vértices OP y R. Y como como el triángulo y la porción circular están dentro de este triángulo rectángulo, tenemos que el área del triángulo rectángulo tiene que ser mayor que estas dos áreas de aquí. Entonces tendríamos esto de aquí. Tendríamos que estas áreas son menores que el área del triángulo grandote, del triángulo rectángulo, donde están inscritas de vértices O, P y R. Entonces ahora de lo que se trata es de dar estas áreas en función de lo que vale el radio del segmento circular. El radio pues iría desde O hasta Q. Esto lo vamos a llamar R, R minúscula. Y también la longitud del segmento de recta OP también sería igual a R. Entonces vamos a dar el área de estas figuras en función de este radio y de este ángulo θ. Perdón, disculpad que me pica la nariz. Bueno, entonces
vamos a ver quién es el área del triángulo pequeñito, OPQ. Tenemos este triángulo, OPQ. Tenemos aquí este ángulo θ y esto de aquí es R. Bueno, esto de aquí, la longitud de este cateto sería R y la longitud del cateto OP también sería R. Bien, si llamamos a OP a este cateto de aquí la base, entonces tendríamos que la altura sería la longitud de esta recta de aquí, que corta ortogonalmente al cateto OP, a la base. ¿Vale? Entonces, como el área de un triángulo es igual a la base por la altura entre 2, pues tendríamos por un lado R, que es la base. Vamos a apuntarlo por aquí, R. Por otro lado, la altura por trigonometría básica es igual a R, a la hipotenusa de este triángulo rectángulo, ¿vale? Por el seno de θ, ¿no? Entonces tendríamos aquí R por el seno de θ. Y todo esto partido entre 2. Y este sería el área del triángulo de vértices OQP. Entonces, bueno, esto R por R es R al cuadrado. Entonces, bueno, dejadme apuntar esto como, para que se vea mejor la demostración, como R al cuadrado entre 2 por el seno de θ. Y esto, como es el área de este triángulo de aquí, tiene que ser menor que el área de este triángulo, de este sector circular. El área del sector circular, pues es igual a la mitad del ángulo, a θ medios, por el radio del sector circular elevado al cuadrado. Entonces tendría al final aquí R al cuadrado entre 2 por el ángulo θ medido en radianes. Y este área, como es el de este sector circular, tiene que ser menor que el área del triángulo rectángulo grandote donde está inscrito. Entonces esto tiene que ser menor que el área de este triángulo. A ver, este triángulo, vamos a dibujarlo por aquí. Es un triángulo rectángulo. Vale, aquí tendríamos el ángulo recto, aquí tenemos al punto R, punto O y al punto P. Vale. Entonces, bueno, y aquí tendríamos a θ. Entonces, fijaros, la tangente de θ, pues es igual al cateto contiguo, a la longitud a la longitud del cateto opuesto, que es PR, entre el cateto contiguo, que es la longitud del segmento de recta OP, pero eso era R. Entonces tenemos que PR, la longitud de la altura, que va a ser la altura del triángulo, la longitud del cateto, PR, pues es igual a R por la tangente de θ. Vale. Pero bien, el área de este triángulo de aquí es igual a la base, que es R, por la altura, que es PR, la longitud del cateto PR, entre 2. Entonces tendríamos la longitud de este cateto, PR, por la base, por R, entre 2. Pero PR, esta longitud, es igual al radio por la tangente de θ. Entonces simplemente sustituyendo aquí esto por esto de aquí, al final nos queda que esto es igual a R al cuadrado entre 2 por la tangente de θ. ¿Vale? Bien, entonces esto ya no nos haría falta, esto tampoco, ¿vale? Porque el resto de la demostración parte de esta cadena de desigualdades. Si ahora multiplico en cada miembro de estas inecuaciones por
2 entre r al cuadrado, como 2 entre r al cuadrado es positivo, al final esto me queda como seno de teta menor que teta y este menor que la tangente de teta. Ahora, si multiplico en todas estas inecuaciones, en todos los miembros de estas inecuaciones, por 1 entre el seno de teta, multiplico por 1 entre el seno de teta, bueno, pues aquí, bueno, por un lado, 1 entre el seno de teta es positivo. ¿Por qué? Porque el seno de teta es positivo. ¿Y por qué el seno de teta es positivo? Porque teta pertenece a este intervalo abierto de aquí. Por eso hemos definido teta dentro de este intervalo abierto de aquí, ¿vale? Para que ahora, al multiplicar por 1 entre el seno de teta, el sentido de estas inecuaciones pues se mantiene. Entonces al final tendría seno de teta por 1 entre el seno de teta es igual a 1 y esto es menor que 1 entre el seno de teta por teta. Eso es teta entre el seno de teta. Insisto, son menores porque 1 entre el seno de teta es mayor que 0. Y bueno, tangente de teta, dejarme escribirlo como el seno de teta entre el coseno de teta, ¿vale? Es lo mismo, tangente de teta es igual a seno entre coseno, ¿no? De teta. Entonces, si ahora multiplico seno de teta entre coseno de teta por 1 entre el seno de teta, al final me queda 1 entre el coseno de teta, o lo que es lo mismo, la secante de teta. Bueno, ahora si aplicamos esta propiedad aquí, dados A y B mayores que 0, entonces tenemos que esto se va a cumplir si y solo si, bueno, A y B mayores que 0, bueno, dejadme apuntarlo así. 0 es menor que A, menor que B, si y solo si tenemos que 0 es menor que 1 entre B menor que 1 entre A, ¿vale? Esto se puede demostrar, se cumple siempre. Entonces, fijaros, si ahora le doy la vuelta, hago los inversos y aplico esta propiedad aquí, al final tendría que, bueno, todos estos son mayores que 1, ¿no? Porque 1 es mayor que, son mayores que 0, ¿vale? Porque 1 es mayor que 0, entonces esto al ser mayor que 1 también es mayor que 0, y esto al ser mayor que esto, que es mayor que 1, entonces esto también es mayor que 0, ¿vale? Entonces al final tendría que el coseno de teta es menor que el seno de teta entre teta, y esto es menor que el inverso de 1, que sigue siendo 1, ¿vale? Bien, pues esto es lo interesante. Debido a esto de aquí, entonces tenemos que el límite, cuando teta tiende a 0, eso sí, ¿a 0 por dónde? ¿Por la izquierda o por la derecha? Bueno, porque como estamos considerando tetas positivos, pues tendré que decir que el teta tiende a 0 por la derecha, ¿vale? Porque yo no sé nada, hemos empezado hablando de teta positivo, no sabemos nada de teta negativos. Entonces este límite lo voy a estudiar en el 0, pero por la derecha, cuando teta es positivo. Entonces, como se cumple esto de aquí, este límite, coseno de teta, tiene que ser menor o igual, y ya dejarme borrar todo esto de aquí, porque todo esto de aquí ha sido, lo he escrito para llegar a esta conclusión de aquí, entonces esto ya no haría falta. Entonces, debido a esto, tenemos que el límite cuando teta tiende a 0 por la derecha del coseno de teta es menor que el límite cuando teta tiende a 0 por la derecha del seno de teta entre teta, y esto tiene que ser menor o igual que el límite cuando teta tiende a 0 por la derecha de la función constante que es igual a 1.
Pero vaya, esto ya no haría falta. Esto es igual a 1, este límite de aquí es igual a 1, entonces tendría que 1 es menor o igual que el límite cuando θ tiende a 0 por la derecha del seno de θ entre θ, y esto es menor o igual que este límite de aquí, que también es igual a 1. Por tanto, hemos demostrado que el límite cuando θ se acerca a 0 por la derecha de la función seno de θ entre θ es igual a 1, ¿vale? Ahora nos quedaría demostrar el otro límite lateral, cuando θ se acerca a 0 por la izquierda, ¿no? Entonces tenemos este resultado. Límite cuando θ se acerca a 0 por la derecha del seno de θ entre θ es igual a 1, ¿vale? Vale. Pero ya a partir de aquí es muy fácil demostrar el otro límite lateral, demostrar que el otro límite lateral también es igual a 1, porque, fijaros, tenemos que el límite, cuando θ se acerca a 0 por la izquierda, del seno de θ entre θ, por una parte es igual al límite cuando θ se acerca a 0 por la derecha del seno de menos θ entre menos θ. Bueno, cuando nos aproximamos a θ por la izquierda, pues θ va a ser un número muy cercano a 0 negativo. Y cuando nos acercamos a θ por la derecha, cuando θ se acerca a 0 por la derecha, menos θ también es un número negativo muy cercano a 0, ¿verdad? Entonces estos límites coinciden. Y bueno, como seno de θ es una función impar, este límite es igual al límite, cuando θ se acerca a 0 por la derecha, de menos seno de θ entre menos θ. Ahora bien, menos entre menos es más, y al final tendríamos este mismo límite de aquí, el límite que ya conocemos, ¿no? Esto al final es igual a 1. Por tanto, como los límites laterales coinciden y son ambos iguales a 1, tenemos que el límite cuando θ se acerca a seno de la función seno de θ entre θ es igual a 1. Y ya estaría demostrado.